Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en esta emisión de Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Te recuerdo nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como @Change TV Online en todo tipo de plataformas. Ahí encuentras este programa por si quieres verlo en repetición posteriormente. Lo encuentras tanto en YouTube como en Facebook. Y hoy, sin duda, tenemos que hablar de qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo ante tanto caos, crisis, incertidumbre, volatilidad y un mundo que pareciera que está al estilo Stranger Things, es decir, de cabeza. Y por eso es que este programa lo he titulado El nuevo desorden mundial 2.0. ¿A qué me refiero con esto? Desde la pandemia yo he venido argumentando que estábamos ya de por sí viviendo un desorden a nivel internacional. Siempre en las relaciones internacionales, cuando vienen cambios, una nueva era, algo contundente que haga que el escenario esté cambiando, siempre se ha venido diciendo que es un nuevo orden mundial. Desde el acontecimiento del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, que se inició esta guerra contra el terrorismo, ahí, por ejemplo, se decía que era un nuevo orden mundial. La llegada del presidente Trump en su primer mandato se dijo un nuevo orden mundial. Sin embargo, yo he venido diciendo que es un nuevo desorden mundial. A manera de, digamos, de hacer honor a este término de las RIs, pero al mismo tiempo satirizar esto, porque no podemos decir orden mundial. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando a nivel internacional si lo que menos tenemos actualmente es orden? Y a partir de la pandemia, sin duda, esta confrontación tan ríspida, tan dura entre el presidente Trump y Xi Jinping, pues generó dimes, diretes, acusaciones de en dónde había sido ocasionado el virus, que por cierto, hago un paréntesis, la Organización Mundial de la Salud nos debe al día de hoy una explicación del origen del SARS-CoV-2. Nos debe muchas explicaciones, pero en la pandemia, más allá de si surgió en Wuhan en el laboratorio, si fue implantado, creado, financiado por Washington, lo que sí es un hecho es que la pandemia fue un parteaguas para la humanidad. El famoso lockdown, el cierre global, la nueva forma de trabajar con el home office, la forma en que las escuelas se fueron de manera virtual en aquellos países donde la brecha digital lo permitía. Sin embargo, tenemos que visualizar que desde ese momento ya estábamos viviendo un nuevo desorden mundial. Todo de cabeza, el mundo paralizado, colapsado, una nueva dinámica de entender cómo las cadenas de suministro estaban colapsadas por el hecho de que las empresas le habían apostado a una relocalización de sus aparatos productivos nacionales hacia afuera y habían decidido llevarlos a China aprovechando la manera de maximizar costos, reduciendo costos de mano de obra y de esa manera también desde China haciendo nuevas rutas logísticas que permitiera aumentar las ganancias. Y es en la pandemia cuando identificamos que cuando China decide cerrar las fronteras, pues el mundo no solamente estaba de cabeza por el COVID, sino que además estábamos colapsados de que no podíamos comprar productos electrónicos, los insumos del sector automotriz, aeronáutico, de defensa, entre una gran cantidad de sectores, se habían convertido en una pausa productiva porque si China no abría las fronteras, ¿cómo íbamos a poder tener estos insumos? Por supuesto que el presidente Trump
también hizo de las suyas en ese nuevo desorden mundial durante su primer mandato, con su guerra arancelaria hacia China, presionando a los países de la OTAN y, por supuesto, pues a México. Pero, ¿por qué digo que ahora estamos en un nuevo desorden mundial 2.0? Bueno, pues ahora con el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, que ya por cierto estamos a un año de distancia de este segundo mandato, que todavía sentimos que es una agonía de estos 3 años que todavía faltan, tenemos que prestar atención que la manera en la que él está moviendo y reconfigurando la agenda global, pero también el presidente Putin, pero lo mismo el presidente Xi Jinping, pues nos hace visualizar entrando, sí, sin duda, me parece que no es cuestionable hablar de un mundo multipolar, es decir, múltiples polos de poder. Ya quedó atrás el pensar en tiempos de la Guerra Fría que solamente existía en su momento la Unión Soviética y Estados Unidos como países hegemónicos. Desde la pandemia quedó en evidencia que China es un país hegemónico, pero ahora, ante el fin del acuerdo nuclear START 3, que en su momento permitía controlar la producción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, pues ahora no sabemos, si, al no existir límites, si existe un autolímite por parte de alguno de los dos mandatarios. El hecho de que veamos de que China sigue de manera potente su gobierno diciendo que Taiwán sí o sí es parte de la China tal, no acaba el conflicto en Medio Oriente, pero tampoco la guerra en Ucrania. Una guerra que el presidente Trump prometió que en 24 horas la iba a resolver. Pues prácticamente estamos ya a más de 4 años de esta guerra y no vemos el fin. Como tampoco vemos un fin de esta guerra arancelaria que el presidente Trump ha iniciado desde los primeros días de su segundo mandato, pero también la guerra contra los migrantes y hay que agregarle la guerra contra el fentanilo, lo cual él solo se da permiso para justificar el haber violado el derecho internacional de ingresar a Caracas y extraer a un dictador, por supuesto, Nicolás Maduro, pero este es su modus operandi, amenazar a Cuba con que si no hay un cambio de régimen puede ser que haya graves consecuencias y esto fue pocos días y semanas después de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Esta nueva doctrina Don't Row, al estilo Trump, versión recargada año 2026, donde presiona a Europa de que si Groenlandia no se la dan o se la venden por las buenas, él está dispuesto a hacerlo de manera militar y que supuestamente hay un acuerdo finalmente entre Europa y Estados Unidos con respecto a esta isla, pero al final, ¿cuál es este apuesto? ¿Cuál es lo que busca y pretende el presidente Trump? Groenlandia hoy ya tiene el consulado de Francia y de Canadá para mandar mensajes potentes de la independencia, la autonomía de su gobierno, aunque claro que es una comunidad vinculada al gobierno de Dinamarca, puesto que su política exterior y de defensa le pertenece y le compete al gobierno danés. Sin embargo, pues el presidente Trump como que quisiera así de la nada tener a Groenlandia como una estrellita más en la bandera, como también lo ha hecho con Canadá, que desde tiempos del primer ministro Justin Trudeau decía que tenía que ser pues el Estado 51. No quita el dedo en la llaga con respecto a que el Canal de Panamá debería de seguir siendo administrado desde Washington, no bajo la Constitución panameña que le pertenece a la Autoridad Portuaria de Panamá. Y cuando volteamos a ver esta manera expansiva, explosiva de repeler a los migrantes, en este operativo tan contundente de ICE, pues vaya, no solamente se ha tratado de Minnesota, sino está focalizando estas amenazas y presiones
a los alcaldes, pero también a los gobernadores que son demócratas. Es decir, adentro de Estados Unidos hay un nuevo desorden nacional ante esta era de Trump 2.0, donde los mismos estadounidenses ya se encuentran cansados, fastidiados y desencantados, porque más allá de las promesas de campaña, el presidente ha generado y sembrado terror, inclusive entre los propios estadounidenses que nacieron en Estados Unidos y que están de manera legal. Ya no es solamente una amenaza hacia los migrantes que están de manera ilegal, sino inclusive con los mismos connacionales. Este nuevo desorden al interior de Estados Unidos abona mucho para entender por qué estamos hablando de un nuevo desorden internacional versión 2.0, porque estamos también en una coyuntura en la que el presidente Trump un día habla maravillas del presidente ruso Vladimir Putin y otro día dice que lo tiene muy decepcionado. Se reunieron en Alaska hace tiempo atrás y yo siempre he sospechado que en esa reunión se abordó el me dejas hacer lo que yo quiera en el hemisferio occidental y yo me encargo de que la mitad del territorio de Ucrania sea para ti. No es normal de que un día son amigos, otro día son enemigos, pero la guerra en Ucrania no concluye, pero eso sí, se firmó un acuerdo para tener el control de la administración de las tierras raras y los minerales críticos de Ucrania. Vaya manera de estar reconfigurando el escenario internacional, ¿no crees? Y cuando volteamos a ver otro tipo de líderes que funcionan como pivotes en el sentido de que Medio Oriente está fragmentado, no solamente no ha concluido en realidad esta guerra que poco pensábamos que en cuestión de firmar un acuerdo de que duraría la ceremonia minutos iba a resolver conflictos que históricamente no se han logrado resolver durante décadas. Y cuando volteamos a ver otro tipo de regiones como es la asiática, pues al final del camino la ruta de la seda de Xi Jinping sigue marcando límites. No solamente está pues encantado con los resultados obtenidos en el continente africano y también, por supuesto, en América Latina y el Caribe, sino que pues ahora está molesto porque con esta doctrina Monroe, Estados Unidos lo que busca es sacar la influencia china de esta región. Pero ¿qué está haciendo Xi Jinping? ¿A poco lo va a permitir? Pues por supuesto que no, cada quien trae su propia agenda y por eso es que ahora hay un choque de trenes entre la agenda que cada gobernante está teniendo. Trump quiere mover el péndulo de la agenda global, pero lo que está ocasionando es más caos, más desorden global, la violación al derecho internacional por una gran cantidad de líderes a nivel internacional está generando un desmoronamiento de esta arquitectura, de este andamiaje que venía consolidando los derechos y las obligaciones tanto de estados como actores no políticos y muchos temas que se venían abordando. Pero ahora resulta que ahora cada quien jala la cuerda a conveniencia y por la fuerza, no a través de la diplomacia. Ya no se le apuesta al multilateralismo, sino ahora a las decisiones unilaterales, según convengan los intereses geopolíticos y geoeconómicos de cada líder, incluyendo su propia agenda personal. Y por eso es que digo que cada vez hay más caos. Estamos viviendo un momento de permacrisis, es decir, crisis que desde la pandemia venimos jalando, como la crisis sanitaria, que aunque está despresurizada, calmada, apagada, por decirlo de alguna manera, en cualquier momento el switch se vuelve a encender. La crisis de los contenedores que durante la pandemia se desató, todavía viene generando un coletazo de volatilidad en las cotizaciones a nivel internacional de algunas rutas del comercio marítimo. Inclusive hay crisis de mano de obra, crisis de choferes que ya no quieren seguir abonando al transporte
porque corre peligro su seguridad. La crisis de la democracia, donde vemos que van avanzando cada vez más los gobiernos autoritarios y las dictaduras. El fascismo avanza, la democracia se derrumba. ¿Y qué pasa con este estatus de crisis que cuando se ponen de manera conjunta, entonces ya no es el estatus temporal, sino se convierte ya en la normalización? Por eso decimos que esto es un estatus de permacrisis, es decir, crisis que están de manera permanente confabulándose, interconectadas, más el caos de la incertidumbre, que al final del camino no solo impacta a los gobiernos, sino también a la toma de decisiones de las empresas, desde pequeñas hasta los grandes corporativos multinacionales, que ahora su planeación está basada en escenarios geopolíticos y ya no como era en el pasado, que era en función a sus proyecciones de ventas, a un presupuesto, y era más un tema interno. Hoy las decisiones de las empresas ya tienen que estar en función a los acontecimientos a nivel internacional. Por eso es que digo que estamos viviendo un nuevo desorden mundial 2.0, porque ante la era de Trump 2.0, es decir, este regreso a la Casa Blanca, está combativo, vengativo, intentando alterar la agenda internacional, fomenta la violación del derecho internacional y no solamente no apaga fuegos, al contrario, enciende la mecha de los cerillos políticos para tener varios frentes, tanto en la política doméstica como en temas de política exterior. Y esto, por supuesto, impacta dentro de la política internacional porque se trata del gigante de Estados Unidos, la economía número 1 a nivel mundial, pero también el país que más invierte en temas de seguridad nacional, en cuestión de su defensa. Estamos viendo un caos de la manera en la que se está relacionando por países, por regiones y a nivel global. Es decir, pretende ganar el Premio Nobel de la Paz, no lo ganó en su primer intento, ahora sigue en esta lucha y ha creado un Consejo de Paz, el famoso Board of Peace, que para poder entrar a este board necesitas pagar una cantidad estratosférica para ingresar como miembro, pero además, aunque tú quieras entrar, no puedes si no tienes la invitación VIP. Entonces, Estados Unidos es el que quiere controlar la manera de hacer como si fuera una especie de mini Naciones Unidas, lo cual es preocupante, porque si la apuesta ya no es a la ONU, un organismo internacional creado en 1945 por los mismos Estados Unidos, y ahora lo criticas, dices que ya te vas a salir de ciertas agencias, de ciertos organismos multilaterales, que Estados Unidos en los últimos meses se ha salido alrededor de 70 suborganismos y agencias a nivel internacional. Esto merma no solamente la operación de la agencia o la comisión o el organismo, porque ahora tiene menos presupuesto, sino que además Estados Unidos las quiere pisotear, minimiza las funciones donde en el pasado les había apostado a ellas. Entonces, esta manera de querer hacer algo alternativo, pero que responda solo a los intereses de Estados Unidos, que se aleja del famosísimo derecho de veto a los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad, que forman parte de las Naciones Unidas, que son Rusia, Reino Unido, Francia, China y Estados Unidos, pues tan es inoperable que por eso es que ahora decimos la ONU se tiene que reformar, pero es desde la ONU que se tiene que reformar a través de uno de sus 6 brazos ejecutores, que es la Asamblea General, donde todos los países miembros tienen voz y voto. Es decir, las Naciones Unidas no solamente es el Consejo de Seguridad, es uno de sus 6 brazos ejecutores, pero de eso a querer guardarla en la basura y hacer algo alternativo es una apuesta a justamente destruir el sistema multilateral, el diálogo, la diplomacia, el
resolver las diferencias en los foros y en los mecanismos para los cuales fueron creados, exprofeso para eso. Pero hoy pretender hacer algo en petit comité, algo exclusivo, algo VIP, solamente con invitación, con membresía, y donde se van a abordar los temas que yo quiero, y donde se van a implementar decisiones a mi conveniencia, y donde el único que manda y tiene derecho a veto soy yo, eso no puede ser. Por eso, insisto, estamos viviendo un nuevo desorden mundial, versión 2.0, porque es increíble lo que estamos viviendo, lo que estamos atestiguando. Los libros de historia de las relaciones internacionales están en tiempo real escribiendo nuevos capítulos de lo que a nosotros nos está tocando vivir. Esta manera tan disruptiva en la que un líder, nada más y nada menos que la potencia, que lo que es Estados Unidos, lo mismo amaga y presiona con aranceles, que al quitar presupuesto de ciertos proyectos que se daban en el pasado a través de esta agencia conocida como el USAID, pues entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo el inquilino de la Casa Blanca? ¿Qué es lo que quiere hacer adentro del país y qué quiere dibujar del mundo? Porque en esta distorsión que tiene de la geografía, de la historia, del derecho, de la economía, pues me parece que al final habrá que darle clases a él y a sus asesores para regresar a la base, como dicen los estadounidenses, go back to basics, ir a la raíz de los conocimientos y los principios para que él mismo no siga construyendo estas mentiras que quiere hacer ver como realidad, de que la economía de Estados Unidos está en el mejor momento. Mentira. No ha cumplido lo que prometió a su base electoral de que la inflación iba a disminuir, que el poder adquisitivo del estadounidense iba a mejorar. Criticó ferozmente todos los programas y leyes que implementó el expresidente Joe Biden. Pero la economía en Estados Unidos no está mejor que antes. Él prometió que a través de su programa Make America Great Again, en términos comerciales, iba a hacer que todas las empresas de Estados Unidos que tenían su último proceso productivo en China iban a regresar, y no ha sido así. La apuesta de muchas empresas, sí, efectivamente se han salido de China, pero eso no significa que todas han decidido regresarse a Estados Unidos. Algunas se relocalizaron en otros países de la región, otros han hecho un guiño de ver si México puede ser la mejor opción por la colindancia geográfica. Pero también otras empresas, su apuesta no ha sido el nearshoring, su apuesta ha sido el término que se llama omnishoring, es decir, tener múltiples hubs de procesos productivos para que en caso de turbulencias geopolíticas se minimice el riesgo corporativo. Entonces, vean qué interesante, cómo es que está todo interconectado y cómo es que al final del camino este nuevo desorden mundial o global 2.0, del cual les he venido platicando en este programa de ECO Internacional, es hacerles ver a ustedes que dentro de este caos ya tenemos que nombrarlo, ya tenemos que ponerle un nombre para poder identificar estas características, estas vertientes, donde hoy hay una profunda geopolitización de todo tipo de decisiones a nivel gobiernos locales, estatales, federales, pero también a nivel de empresas pequeñas, medianas, grandes, y estas empresas globales que por sí solas se convierten en una toma de decisión muy fuerte por el peso que tiene en la incidencia del Producto Interno Bruto de ciertos gobiernos, de ciertas naciones. Entonces, sí estamos en un mundo distinto, disruptivo, incierto, lleno de grandes dudas, grandes acertijos por resolver,
que pareciera un laberinto y que al final Estados Unidos se enfrenta a que ya no está en una era unipolar, donde ya no Estados Unidos se puede mandar solo. No puede ser esa apuesta de seguir siendo el policía del mundo, sino que se está enfrentando a cuestionamientos internos de su propia base electoral, a los demócratas, porque es este profundo choque de trenes político que se genera porque al final del camino, pues la política es así, siempre tiene que haber contrapesos, pero eso es algo que el presidente de Estados Unidos ha buscado contrarrestar, tratando de monopolizar el poder legislativo y el judicial, cuando pues hay tres poderes, ¿no? En Estados Unidos, o al menos eso es lo que dicen los libros de historia desde tiempos de George Washington. ¿Y qué tal hacer una gran escultura de él mismo? Y ya ni siquiera digamos del premio FIFA por la paz que le dio el presidente de la FIFA al inquilino de la Casa Blanca. Y el querer siempre poner su nombre, su figura, su perfil, su cuerpo, todo lo que él simboliza en todos lados. A ratito va a querer cambiar a George Washington del dólar y ponerse a sí mismo. Porque no olvidemos que inclusive este centro de convenciones Kennedy en Washington fue rebautizado poniéndole el apellido Trump. ¿Es en serio? Sí, ese es el mundo que estamos viviendo ahora, con lo que nos toca lidiar. No tirarnos al drama, sino ahora tenemos que entenderlo, desmenuzarlo y de esa manera poder tomar decisiones asertivas. Y por eso es que este programa decidí titularlo así, El Nuevo Desorden Mundial 2.0, tratando no nada más de cuestionar, criticar o nada más visualizar de que estamos en un apocalipsis. No, no es así. El objetivo es tratar de compartirles a ustedes la perspectiva de todos estos elementos que corren en paralelo y ponerle un nombre. De esa manera poder entender lo que está sucediendo y así poder avanzar, tomar decisiones, fluir y poder entender y situarnos en dónde estamos parados. Así que con esto yo cierro este programa que desde hace mucho lo quería hacer, pero que me pareció que hasta que no tuviera más elementos era el momento de poder compartirles con ustedes el nuevo Desorden Mundial 2.0 aquí en ECO Internacional, que les recuerdo, todos los miércoles tenemos una cita a las 3 de la tarde. Y yo soy Aribel Contreras, donde me pueden encontrar como @AribelContreras o como Aribel Diplomatic. Me dará mucho gusto estar conversando con ustedes en este tipo de temáticas, con invitados o bien yo sola. Escríbeme y dime qué otro tema te interesaría saber y conocer. Yo estoy aquí en ECO Internacional, en Change TV, siempre a tus órdenes, escuchando para poder darte pues cada vez la actualización del acontecer mundial. Hasta pronto.